segundo de la matriz del Cantón Pujilí. Bienvenido, Ángel, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, un cordial saludo a usted, a su equipo de comunicación, a este importante medio de comunicación aquí en el Cantón Salcedo. Por su intermedio, permítame expresar el cordial saludo a toda la población, a las comunidades, barrios, tanto urbana y rural de aquí de Cantón Salcedo, parte del territorio provincial, así también a todos quienes escuchan y siguen las redes sociales, a nuestros hermanos y hermanas migrantes ecuatorianos en distintas partes del mundo, que lamentablemente en este momento miles, casi medio millón de ecuatorianos han salido de en este periodo de este gobierno. Así que muchísimas gracias por el espacio, a las órdenes. Conozcamos quién es Ángel Tipantuña, de dónde nace esa candidatura, principalmente la trayectoria. Nosotros estamos diciendo con nuestra propia palabra, sí, en efecto, Ángel Tipantuña tiene una trayectoria intachable, que no tiene ni grillete, no tiene ningún impedimento, por eso que no hemos sido sujetos a alguna impugnación. Mire, yo puedo representar desde el corazón mismo de la población de Cotopaxi, porque yo soy parte de esa población abandonada, yo soy parte de ese pueblo olvidado. Yo soy de la comunidad Cuturibichico, vengo siendo dirigente de mi comunidad, dirigente de la Junta de Riego, dirigente del Seguro Campesino. La comunidad Cuturibichico se encuentra en la parroquia matriz del Cantón Pujilí, poco más arriba de Isinche Grande, donde hay un niño milagroso que cada año se le hacía semejante fiestas que ahora a raíz de la pandemia ya no se lo hace de esa manera. Yo he sido dirigente del Seguro Campesino aquí en la provincia de Cotopaxi. Yo fui 2 veces presidente de la Federación de Afiliados al Seguro Campesino en Cotopaxi, fui vicepresidente a nivel nacional, fui coordinador nacional de la Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, y como esta organización de carácter nacional tenemos una articulación con otras organizaciones de carácter internacional, entonces hemos estado articulado con una organización continental que se llama CLOC Vía Campesina Internacional. Desde ese espacio he tenido orgullosamente la oportunidad de participar en eventos internacionales en calidad de expositor, en calidad de participante, etcétera, etcétera, en varios países del mundo sobre temas de agroecología, tema de pueblos y nacionalidades, seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Así también, en mi comunidad yo soy el primer profesional, que ahora creo que ya tenemos como 10 profesionales más. Yo fui el primer profesional donde había total desprestigio, digamos, en ese entonces cuando decían, ¿para qué estudiar si los abogados no tienen trabajo? En medio de cuestionamiento, en medio de desprestigio, yo estudié en el Colegio Jatario Nancha cuando yo ya tenía 22 años, me fui al colegio, y posteriormente estudié en la Universidad Salesiana. Yo soy licenciado en Ciencias de la Educación, a mucha honra. Entonces, digo, desde ese espacio también he tenido la posibilidad de estar en sector público. Yo trabajé en la Cancillería ecuatoriana, y justo en ese tiempo, cuando recién era bachiller, en el gobierno de Rafael Correa, tuve la oportunidad de trabajar y estudiar, haciendo todos los esfuerzos necesarios. Trabajé en la Cancillería, digo, en emisión de pasaportes y visas. Nosotros entregábamos pasaportes, solo en la etapa de digitación y toma de fotos teníamos máximo 7 minutos, y con toda la impresión, la entrega era 30 minutos. Así era en el gobierno de Rafael Correa. Ahora, en 6 meses todavía no se puede obtener el pasaporte, lo mismo la cédula. Esa es la realidad. Entonces, yo fui director de educación del distrito Pujilí Saxilí, justamente en la época cuando se organizaban los distritos. Yo fui coordinador provincial del Seguro Campesino del IES aquí en Cotopaxi, donde entregábamos a los dispensarios del Seguro Campesino medicina, equipos en camiones, que ahora no se le entrega ni siquiera una funda de medicina, no hay siquiera un paracetamol. Yo fui también jefe político de Pujilí y fui el primer secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, que fusionó al CODEMPE, la CODAI y CODEMO. Yo soy el primer secretario técnico que construyó este consejo con rango de viceministro. Así que, además de ser pequeño agricultor, pequeño productor agrícola pecuario en mi comunidad, que tenemos pequeñas tierritas, también a mucha honra, siendo profesional, también soy albañil, también soy camionero. Vea, soy auténtico pueblo de la provincia de Cotopaxi, que en esta oportunidad soy candidato a la prefectura de Cotopaxi, y no por cualquier movimiento político. Soy el candidato a la prefectura por el Movimiento Revolución Ciudadana, lista 5, que es la primera fuerza política electoral en el país, y la segunda, según el último proceso electoral, la segunda fuerza política electoral en Cotopaxi, y que no estamos divididos como otros. Nosotros no hemos peleado las candidaturas. Cuando en el momento que me comunicaron desde la directiva provincial que posiblemente iba a ser analizado nombre del Ángel Tipantuña como posible candidato a la prefectura, yo he tenido que decir muchas gracias. ¿Por qué mencionar esto de pelear o no pelear una candidatura? Si el código de la democracia es claro, no elecciones primarias o democracia interna. Exactamente, entonces a eso me quiero referir. Consideramos nosotros y un grupo de compañeros y mi jefe de campaña que me acompaña aquí, nosotros no hemos tenido que ir a visitar a ningún dirigente de la directiva provincial ni de la directiva nacional para palmear el hombro, a decir, mira, échame la mano, o no hemos ido a tomar un trago, no hemos pasado algo por debajo de la mesa. Es decir, limpiamente ha salido la candidatura de Ángel Tipantuña, que ni siquiera yo me imaginaba.
O sea, por qué digo esto? En cambio, revisado las redes, revisado las noticias, visto desde afuera, digamos, en otras organizaciones políticas, en cambio, ha habido la de pugnas, en este caso como Pachacuti, por ejemplo. Allí quien habría ganado las elecciones primarias sería Arturo Uxia, pero lamentablemente le ponen a un lado al Arturo, va otra persona de candidato a la prefectura y el Arturo también se va en otra lista a la candidatura. ¿Eso qué significa? Se parte completamente en la mitad. Y hay otros candidatos que también provienen de Pachacuti, en este caso como de la lista 1, proveniente de Pachacuti, de la lista 23, proveniente de Pachacuti. Es decir, como algunos años atrás se pensaba como que Pachacuti aquí en Cotopaxi era como especie de algo invencible, que lamentablemente hoy está completamente dividido. Le destituyen al presidente legítimo del presidente del movimiento indígena. El día de ayer han tenido que ir casi a agredir al expresidente del movimiento indígena, Andrés Ayala. Tienen otro presidente, es decir, hay una pugna interna. Y yo digo, y con el análisis, ¿a qué conclusión llegamos? A ver, antes de recoger esas conclusiones, ¿qué decir de esos 22 años en donde la provincia de Cotopaxi precisamente ha estado administrada, es la palabra administrada, por el grupo indígena? ¿Qué es lo que sucede? De ese grupo indígena hay un brazo político que es el movimiento Pachacuti. De ese movimiento Pachacuti, como usted ha citado, son los últimos cuatro prefectos de esa línea política. ¿Hay una división del sector indígena? En efecto, nosotros habíamos señalado que el sector indígena siempre ha estado dividido, no como ahora, a lo mejor podríamos decir, no como ahora, pero ese tiene consecuencia, tiene razones de por qué ocurrió esto. Entonces, una de las razones para que vaya ocurriendo esto es algunos elementos, los resultados de este casi un cuarto de siglo de la administración de Pachacuti aquí en la provincia de Cotopaxi, que hoy, parte de ese cuarto de siglo, que han abandonado a la provincia, pretenden llegar nuevamente a la prefectura de Cotopaxi. Entonces, mire, según algunas investigaciones, algunos datos estadísticos, entre ellos hechos por la Flaxo del año anterior, el resultado de casi un cuarto de siglo o de 2 décadas de la administración de Pachacuti aquí en Cotopaxi desde la prefectura, lo lógico es pensar que hubieran promovido la igualdad, hubieran promovido la desigualdad social. Lo que pasa es que el resultado es al contrario. Aquí en Cotopaxi se ha generado mayor desigualdad, más discriminación como especie de revanchismo. Imagínense, del presupuesto asignado a la prefectura, según algunos datos estadísticos, es que de cada dólar, escúcheme querido pueblo de Salcedo y Cotopaxi, de la asignación presupuestaria, de cada dólar, alrededor de 6 centavos habría ido a la obra pública y el resto a lo mejor a la burocracia. Nosotros decimos a dónde fue la plata. Entonces, en ese casi un cuarto de siglo, desde la prefectura de Cotopaxi habrían administrado casi 500 millones de dólares. Pero con todo ese recurso, seguramente pensamos que la provincia de Cotopaxi debía estar mayormente desarrollado. Lo que pasa es que, repito, según algunos estudios, es que incluso 3 de cada 5 personas de la población rural no tienen acceso a la alimentación nutritiva, a la alimentación adecuada. Ni a servicios básicos, ni a vialidad, ni lo que las competencias establecidas en el COTAD lo definen, tampoco son atendidos. Más del 77% de la población de la provincia de Cotopaxi se considera que está abandonada completamente por la administración de la prefectura. Apenas el 10% de la vialidad rural estaría construido. Apenas, igual manera, el 15% de riego estaría construido. En ese casi un cuarto de siglo. Ahora permítame, es necesario hacer una breve comparación. Por ejemplo, en ese casi un cuarto de siglo, casi haber manejado los 500 millones de dólares, en similar periodo, con similar asignación presupuestaria, nuestra hermana provincia de Tungurahua, que nos merecemos hacer una breve comparación. En Tungurahua es bastante desarrollado la red vial rural, el sistema de riego. Con eso, ¿qué es lo que hay? El fomento productivo, generación de emprendimiento, generación de empresas, generación de empleo. Con eso se ha dinamizado la economía en Tungurahua. Pero en Tungurahua, en ese periodo, no hemos visto prefecto destituido, prefecto detenido, funcionarios de la prefectura detenido. Aquí en la provincia de Cotopaxi, en cambio, ocurre lo contrario. Aquí está la población abandonada, pero existe prefecto destituido, prefecto detenido, funcionarios de la prefectura detenido. Entonces, si no hay desarrollo, nosotros decimos, y la población pregunta, ¿dónde está la plata? Ángel, ¿cómo está su plata? trayectoria? ¿Cómo está su hoja de vida? ¿Tiene juicios? Mire, nosotros hemos estado en el sector público, pero nosotros no tenemos juicios por estar involucrados en hechos de corrupción. Nosotros no tenemos, por eso decimos que tenemos trayectoria intachable y que no tenemos rabo de paja. Nosotros somos, creo que el único candidato que tenemos una trayectoria intachable y que no tenemos rabo de paja, como venimos diciendo aquí en la provincia de Cotopaxi. Es una realidad que vive la provincia. Por tanto, mire, además, ¿cómo es posible? El proceso electoral en este momento se presenta en un escenario que es trágico del país. El país de tanta inseguridad, el país que no tiene empleo, el país que no tiene salud, no tiene educación, etcétera, etcétera. El país está completamente destruido. ¿Quiénes son los responsables? El presidente de la República, sí, primero. Segundo,
¿Quiénes son los corresponsables? Sus aliados. En este caso Suma son aliados. Pachacuti son aliados de este gobierno. Son los corresponsables de la tragedia nacional y la provincia de Cotopaxi debe saber para definir la ¿Cómo votación. relacionamos o cómo vinculamos a Pachacuti con el gobierno? Pero imagínese, por ejemplo, en la actuación en la Asamblea Nacional. Yo soy una de las personas que hemos conformado colectivos ciudadanos para defender el Banco del Pacífico. Gracias a nuestras luchas acaba de caer ese proceso de la supuesta venta del Banco del Pacífico, que significaba un asalto de frente a los ecuatorianos alrededor de 6.100 millones de dólares. Mira, en el momento cuando la señora Guadalupe Llori de Pachacuti, que estaba de presidenta de la Asamblea Nacional, nosotros pedimos por documento, por escrito, que nos regale un espacio en la Asamblea Nacional, que convoque al Pleno de la Asamblea Nacional, que nos reciba en Comisión General para presentar nuestros argumentos de por qué nos oponemos a esa supuesta venta del Banco del Pacífico, que significaba un nuevo atraco bancario, pero también que convoquen al representante de la Corporación Financiera Nacional, al representante del Banco del Pacífico, para nosotros presentar nuestros argumentos de por qué nos oponemos a esa supuesta venta. No nos dieron paso. Entonces, mira, la Guadalupe Llori estaba ahí por apoyo del Guillermo Lazo. Un sector de Pachacuti, en este caso la doctora Tibán, que ahora es candidata a la prefectura de Pachacuti, que lamentablemente va en nombre de Pachacuti, pero responde a los intereses de la banca, responde a los intereses del gobierno. Entonces, nosotros decimos que los hechos dicen lo claro. Por ejemplo, el tema de 7 veces sí, con lo que destruyeron el país. El tema cuando dijeron, voten por el cambio, voten por Guillermo Lazo. Son parte de ese gobierno. Imagínense, cuando en el momento del paro nacional, del último paro, que tenían que haber destituido al presidente de la República, defendieron. Yo soy uno de los firmantes, proponentes o peticionarios de la revocatoria del mandato porque este gobierno no ha cumplido. ¿Y quiénes son los que defienden? Pachacuti. ¿Quién? Señora, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ¿a quién responde? Son de Pachacuti y nos negaron la petición de la revocatoria del mandato. Es decir, Pachacuti está en funciones. Vea, tenemos al subsecretario del Ministerio de Ambiente y Agua. Aquí en Cotopaxi tenemos un subsecretario, tenemos altos funcionarios en este gobierno, a la gente de Pachacuti, hasta donde yo sé, incluso aquí uno de los candidatos es ex funcionario de este gobierno aquí en Salcedo. Entonces, desde ese punto de vista decimos, son aliados de este gobierno y son los responsables de lo que pasa en este país. ¿Qué pasa con la candidatura propuesta de sus adversarios políticos de la línea misma de Pachacuti? Caso puntual, César Humajinga, hoy vinculado en proceso de investigación en el caso de Jorge Guamán, con grillete, candidato a la alcaldía de la ciudad de La Tacunga, y vinculado en la investigación por asociación ilícita de toda esa trama de corrupción acá en el gobierno provincial. Lamentablemente, la persona que acabo de mencionar fue 3 veces prefecto, sí, 3 veces prefecto, y en tercer periodo fue destituido por nepotismo, algo que estaba prohibido por ley, por otras cosas más, y luego es asambleísta por Pachacuti, y posterior a eso considero que traiciona a las bases de Pachacuti, traiciona a las bases del movimiento indígena y a la aspiración de la población de Cotopaxi. Seguramente ha sido porque habría estado involucrado en estos temas, porque recientemente también una ex directora de la cárcel salió a decir que Suma habría sido financiado presumiblemente por el patrón que recién asesinaron en la cárcel. Es decir, posiblemente estarían vinculados con esos temas. Ahora, el tema es que con razón nosotros fuimos víctimas, yo fui víctima de la persecución. Esa palabra que usted menciona es sumamente importante a efectos de una posible investigación, posible vinculación, ¿no?, de un narcotraficante con el movimiento Suma. Hay que ser muy cuidadoso, muy tiñoso con esas palabras. Por eso le digo presuntamente, porque en derecho es así, siempre es una presunción. Pero queda esa incógnita, ¿no? Queda ese interrogante, es decir, ¿de dónde sale el recurso económico para una campaña? ¿De cuántos años? ¿5 años? 4 años más. Desde la porque esa denuncia de la campaña anterior. Esta campaña, la nueva campaña que están, ¿de dónde sale el recurso económico? Exacto. Mire, nosotros en calidad de candidato a la prefectura, en mi caso, estoy viviendo una experiencia en carne propia. Se necesita recursos, sí, pero nosotros no podemos hacer esa campaña como lo que están haciendo en este momento mismo, que tanta es la desesperación, como están haciendo una campaña anticipada, y nos preguntamos con qué recursos están haciendo eso. Ya, primero. Segundo, pero lo más, ¿cómo podría decir? Lo más raro, digamos, que para ellos es que ahora estamos también siendo candidatos los que hemos sido perseguidos por ellos. Cuando yo fui presidente de mi comunidad, Cuturibí Chico, César Humajinga, ¿qué nos había indicado a mis compañeros? Si el Ángel Tipantuña está de presidente de la comunidad, no hay obra. Entonces, al Ángel tiene que ponerlo a un lado. En efecto, yo he tenido que renunciar, pensando que va a llegar la obra. Nunca llegó. En cada campaña electoral han venido a ofrecer que vamos a asfaltar esta carretera, que vamos a hacer esto. Hasta ahora esa carretera de Cuturibí Chico está completamente abandonada. Llegamos nosotros, la vamos a hacer al paso. Así que en ese escenario, nosotros consideramos como gente nueva, gente joven, profesionales, con un equipo de profesionales, con candidatos que nos acompañan en todos los cantones de la alcaldía, concejalías en este caso, tenemos una propuesta política alternativa para la provincia, que no será lo mismo que han venido haciendo como ahora.
Nosotros consideramos que nuestra propuesta prioritaria, desde luego, va a ser riego, que aquí en Cotopaxi decía que casi el 15% han hecho. Claro, pero eso está establecido ya por Por ley, supuesto, es por la ley, es por la ley, ya. Segundo, es el tema de manejo de los páramos. Ahora mismo, por ejemplo, solamente Saxilí, el total del territorio de Saxilí tendría apenas 4% de páramo. Eso significa que prácticamente Saxilí no tiene agua, como otros cantones. Ya, nosotros consideramos que la prefectura se debió trabajar en cuidado y manejo de los páramos, que para que en el primer momento exista o permanezca ese caudal del agua existente hasta este momento, y con el pasar de los años comience a incrementar el caudal del agua. Vea, en mi comunidad, en algunas otras comunidades que en estos momentos estamos recorriendo también, en ese transcurso de más de 20 años, hace 20 años atrás había, digamos, el 80 litros por segundo. Ahora están casi el 20%. Entonces, ¿quiénes son los responsables de no haber cuidado? La prefectura de todo ese tiempo. Además, según la información extraoficial que tenemos, que en la Dirección de Gestión Ambiental no habían gastado ni siquiera presupuesto cuando se necesita hacer la inversión necesaria en tema de manejo y cuidado ambiental. O sea, esa es la realidad. Entonces, nosotros haremos de eso. Otro tema vial. Aquí en Cotopaxi, según la comparación con el caso Tungurahua tendría el 90% de red vial rural. Cotopaxi tendría apenas 10% de red vial rural. Entonces, también para nosotros la prioridad es la vía de la ruralidad. En algunos casos, en Cotopaxi, como se dice, han hecho sí, pero han hecho chaupi, han hecho a medias, han hecho a puro, sin un debido estudio. Por eso que las vías que inauguran, después de 3-4 meses están destruidos. No sé si ha visto usted, de Saxilí que sale a Curva de Maca. Casi en 2 meses ya estaba destruido. Hasta este momento solo está rellenado de lastre. Y en algunos otros lugares están lo mismo. Nosotros haremos bien planificado técnicamente, para lo cual tenemos arquitectos, ingenieros civiles asesorando en ese tema. El otro es tema de fomento productivo. Aquí en Cotopaxi hay una estadística de los pequeños emprendedores, pequeños empresarios aquí en la provincia, donde en la prefectura habrían tenido registrado y que la prefectura habría asignado recursos en el presupuesto, pero que jamás apoyaron. Nosotros, ¿qué decimos? A los pequeños emprendimientos, a los pequeños empresarios, la prefectura tiene la obligación de inyectar recursos. ¿Para qué? Para que mejoren o aumenten su capacidad productiva, y de esa manera apoyar a esos emprendedores a través de convenios interinstitucionales con otras prefecturas. En este caso, como Manabí vamos a ganar, Guayas vamos a ganar, Esmeraldas vamos a ganar, hacer un convenio para promocionar los productos y que los compañeros puedan vender los productos de la Sierra Central, particularmente en la costa ecuatoriana. ¿Qué diferencia podemos marcar de los 22 años de administración del movimiento Pachacuti acá en la provincia? Póngale usted, los 10 o los 14 años de la Revolución Ciudadana. 10 cuando hablan de la década, los 4 si lo pone a Lenín Moreno. ¿Qué diferencia? Es 10 años de la administración de la Revolución Ciudadana, porque Moreno ganó sí con la propuesta, pero lo traicionó. Presumiblemente compró el señor presidente Guillermo Lasso, que es ahora, pero con complicidad de Pachacuti, con complicidad de quienes son aliados de este gobierno. Es decir, quedó a un lado el programa de gobierno con lo que ganó. Es decir, desde ese punto de vista es 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Qué diferencia podemos marcar esos 10 años con la actualidad? O sea, imagínese, gigantesca, es la diferencia gigantesca, como en algún otro medio de comunicación tuve que decir. Por eso que este gobierno y sus aliados ya no tienen credibilidad. Mira, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, entre centros de salud y hospitales se hizo más de 55 en total del periodo. Pero yo digo, si es que hubiera hecho solamente un hospital en cada año de gobierno, digamos que hubiera hecho 10 en el gobierno de la Revolución Ciudadana, Moreno hubiera hecho 4, este gobierno ya hubiera hecho 1. Así que ni siquiera hacen nada. Aquí en Cotopaxi, o en todo el país, mira, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, los hospitales, centros de salud se construyó, y allí había cantidad de médicos especialistas, había suficiente equipos tecnológicos, suficiente equipamiento y cantidad de medicina. Mi madre fue operado de dos veces, 2 lados de cadera. Entonces, imagínate, dijo que cada operación costaba como $18,000, a los 2 lados son $36,000. Además, nos íbamos así cargados de medicina. Ahora no hay. Ahora se han fortalecido las clínicas privadas. Ahora la gente se van para allá. Y los hospitales, los centros de salud, que también cuando uno se enferma, me voy a ver al centro de salud, solo está par de médicos, par de auxiliares y un guardia. Es decir, esos centros de salud prácticamente como que se han convertido en centros de fantasma. 8:41 minutos. Ángel, habrá la oportunidad de seguir conversando y quizá de generar un par de debates con sus contendores o adversarios de políticos, precisamente para que estos hechos, lo que acabamos de conversado, pues se lo pueda manifestar de manera más amplia y quizás con la documentación que dé ese aval respecto de la candidatura, de la propuesta y de un señalamiento en el caso de que cuando tuvo la oportunidad de servir a la provincia no lo hizo. En la parte final. Muchísimas gracias por el espacio, agradecerles a ustedes como medios de comunicación, pero decirle a la población de Cotopaxi, llegó la hora, llegó
llegado la hora de la gente nueva. Por todo lado que vayamos, la juventud dice, ya basta de los mismos. En ese escenario, sí, en efecto, estamos recorriendo en las comunidades, así que invitamos también para que nos reciban en las comunidades, en los barrios, en los recintos, para que nosotros podamos presentar nuestra propuesta política. Muchísimas gracias. ¿Cómo va su candidato, cierto, acá en la parte urbana? Mira, nosotros tenemos candidatos en todos los cantones, tenemos candidatos a la alcaldía, a las juntas parroquiales, a las concejalías. En algunos casos nos han rechazado por cualquier cosa candidaturas a las juntas parroquiales, pero en este caso, Salcedo, consideramos que estamos bien con el compañero Iván Soria, que es nuestro candidato a alcalde, porque es un compañero joven, es un compañero profesional de la comunicación, que tiene ese ámbito, ese radio de acción, digamos. Y con el trabajo que estamos haciendo desde el sector rural, nosotros vamos a pelear a la alcaldía en todos los cantones. Es así que en Pujilí vamos a ganar con nuestra alianza que tenemos con José Arroyo, en Pangua vamos a ganar con el doctor Milton Altamirano, en La Maná tenemos posibilidades de ganar a la alcaldía, en Sichos tenemos una joven candidata, una chica de 23 años de edad, una joven estudiante, en La Tacunga tenemos condiciones de ganar. Imagínense, frente al Espín, frente al Guamán, ¿quién tiene tanto escándalo de corrupción? Nadie puede dudar. Así es que consideramos en ese escenario, frente a la división de otros, frente al vínculo con el gobierno de otros, nosotros estamos modestamente consolidados, y como somos gente nueva y como estamos en la RC5, la lista de Machi Rafael Correa, que tiene por encima de 56% de apoyo popular, según una encuesta internacional, tenemos condiciones de ganar, así que no desperdiciar el voto. Gracias. Las palabras de la presencia de Ángel Tipantuña desde Revolución Ciudadana, candidato a la prefectura de la provincia de Cotopaxi. Pausa, volvemos.